En el corazón de la fe. En los corredores silenciosos del Vaticano donde los secretos han sido guardados como tesoros durante siglos. Un evento de proporciones monumentales acaba de suceder. Lejos de la mirada curiosa del mundo. No hubo anuncios rimbombantes, ni conferencias de prensa abarrotadas. Solo un silencio profundo, un silencio que precedió a un temblor que, ahora mismo, en este preciso instante, está sacudiendo los cimientos milenarios de la institución más antigua y venerable sobre la faz de la tierra. Millones de fieles católicos se despiertan esta mañana con un sentimiento de profundo asombro, casi de incredulidad. Millones más, quizás aquellos que habían perdido la fe o se sentían al margen. Perciben un destello de algo que no habían sentido en mucho tiempo, una chispa de esperanza genuina. Lo que están a punto de escuchar no es una simple noticia, podría cambiar fundamentalmente su visión de la Iglesia para siempre. Esta no es una historia que verán desmenuzada en los noticieros de la noche. No de esta manera. Esto es más hondo, más íntimo, es el eco de un terremoto espiritual, y apenas estamos comenzando a sentir sus primeras y más potentes ondas expansivas. Así que les pido que respiren hondo, que preparen su corazón, porque esto es lo que sucedió hace apenas unas horas. El hombre que el mundo conoce como el Papa León XIV, un pontífice que se había ganado una reputación por su silencio, por sus largos y meditativos paseos por los jardines del Vaticano, un hombre que la mayoría consideraba un gentil y transitorio custodio de la tradición. Acaba de realizar un acto de una audacia tan sobrecogedora que ningún papa se había atrevido a imaginar en la historia moderna. Con la serenidad y la firmeza de su firma sobre una simple hoja de papel, el Papa León XIV acaba de destituir, con efecto inmediato, a 6 de los cardenales más influyentes y poderosos de la Iglesia Católica Romana. Sus oficinas, centros neurálgicos de poder, ahora están vacías. Su autoridad, que parecía inamovible, se ha desvanecido en un instante, silenciosamente. Y es que no eran 6 cardenales cualesquiera, eran los pilares de la Iglesia moderna. Los arquitectos de su poder terrenal. Los hombres que manejaban el dinero, la política, las reglas y el mensaje, durante décadas, fueron considerados intocables, y ahora, simplemente, se han ido. Esto, deben entenderlo, no es un mero acto de política eclesiástica, es algo mucho más profundo. Es un acto sobre el alma misma de la Iglesia. Es la historia de una institución con más de 1.000 millones de fieles siendo arrastrada, con una fuerza serena pero imparable, de regreso a sus raíces evangélicas. Para comprender la verdadera magnitud de este gesto, es absolutamente necesario entender quiénes eran estos hombres, el inmenso reino de influencia que construyeron y, sobre todo, al hombre que, en un acto de fe solitaria, lo ha desmantelado, el arquitecto del poder financiero, Cardenal Rocco Bellarmine. El primer nombre en esa lista, aquel que seguramente provoca que los banqueros de Milán, Londres y Nueva York se atraganten con su expreso matutino, es el del cardenal Rocco Bellarmine. Bellarmine era el dinero, lo apodaban, con una mezcla de temor y reverencia, el banquero de Dios. Era el guardián de los secretos financieros más profundos y oscuros del Vaticano. Dirigía el Instituto para las Obras de Religión, una institución que el mundo conoce mejor como el Banco Vaticano. Durante décadas, este banco ha sido una de las entidades financieras más privadas y misteriosas del planeta. Envuelto en una niebla de rumores, escándalos financieros y susurros sobre cuentas secretas en manos de figuras muy cuestionables. Bellarmine no era un simple gerente, era un muro de silencio y opacidad. Creía firmemente que las finanzas de la Iglesia eran un asunto sagrado, y por lo tanto, secreto, lejos del escrutinio del pueblo llano. Con una sola llamada telefónica, movía millones de dólares a través de continentes. Negociaba con gobiernos, con corporaciones multinacionales,
con fortunas tan antiguas que se medían en generaciones, no en cifras. Para él, su misión era proteger la fortaleza financiera de la Iglesia, equiparándola, en un peligroso acto de equivalencia, a su fortaleza espiritual. Pero el Papa León XIV, el hombre que lo destituyó, creció en la pobreza de un barrio de Buenos Aires. Se le nota en la mirada, en su forma de caminar, en los sencillos zapatos negros de párroco que se niega a abandonar. Quienes lo conocen íntimamente dicen que nunca comprendió la necesidad de un reino terrenal de oro para predicar un evangelio de pobreza y desprendimiento. Al destituir a Bellarmine, el Papa no solo despide a un banquero, está derribando ese muro pieza por pieza. Está declarando que la era de los secretos ha terminado. Está proclamando que el banco de Dios debe ser, ante todo, transparente para el pueblo de Dios. Está enviando un mensaje tan antiguo como el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. Y por primera vez en mucho tiempo, un papa está trazando esa línea con una claridad meridiana. El maestro del juego político, Cardenal Alistair Finch. El segundo hombre es el Cardenal Alistair Finch, de Gran Bretaña. Si Bellarmine representaba el dinero, Finch encarnaba el poder político. Su opulenta oficina, en lo más profundo del Palacio Apostólico, tenía vistas a toda la ciudad de Roma. Desde allí, Finch actuaba como el gran maestro de ajedrez del Vaticano. Era el diplomático por excelencia, el hombre que se reunía con presidentes, primeros ministros y jefes de espionaje. Navegaba con una destreza legendaria por las aguas turbulentas y traicioneras de la política global. Sabía exactamente qué hilos mover, qué alianzas forjar y qué presiones ejercer para proteger los intereses institucionales de la Iglesia en una docena de países simultáneamente. Cuando un gobierno planeaba una ley que no gustaba en Roma, Finch era el hombre enviado a negociar. Era brillante, encantador y políglota. Podía discutir sobre teología medieval en un momento y sobre ataques con drones al siguiente. Era un príncipe de la Iglesia que operaba con la mentalidad y las tácticas del jefe de una agencia de inteligencia. Creía que su deber era asegurar que la Iglesia siempre tuviera un asiento en la mesa del poder mundial, sin importar el costo moral de las concesiones. Su destitución es una onda expansiva que sacude cada embajada en Roma. Es una señal inequívoca de que el Papa León XIV ha terminado de jugar el gran juego. Está sacando a la Iglesia de las trastiendas del poder. Está afirmando que la verdadera fuerza de la Iglesia no reside en apretones de manos secretos con los líderes del mundo, sino en algo más humilde, más discreto, más auténtico. Al expulsar a Finch, el Papa declara la independencia espiritual de la Iglesia, no solo de un gobierno, sino de todos. Está diciendo al mundo, la Iglesia no es una superpotencia, es un santuario. El guardián de la fortaleza doctrinal, Cardenal Gerhard Steiner. Luego, nos encontramos con el Cardenal Gerhard Steiner, el alemán, el guardián de las reglas. Steiner era el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Es una oficina con una historia larga y compleja. Solía llamarse el Santo Oficio. Y antes de eso, la Santa Inquisición Romana. La misión de esta oficina es proteger la pureza de la enseñanza de la Iglesia. Asegurarse de que se cumplan las reglas. Ser la línea inamovible en la arena teológica. Y Steiner era el hombre perfecto para ese trabajo. Un teólogo de talla mundial. Su mente era como una fortaleza de lógica y ley canónica. Veía el mundo en un estricto blanco y negro, había verdad y había error. Y su labor era aplastar el error donde quiera que lo encontrara. Pero con el paso de los años, una sensación creciente de frialdad emanaba de su oficina. Muchos sintieron que el guardián de las reglas se había olvidado de las personas a las que las reglas debían servir. Sacerdotes que luchaban con su vocación, fieles que se sentían perdidos,
teólogos que planteaban preguntas difíciles con honestidad intelectual. A menudo, se encontraban no con un pastor, sino con un juez implacable. Para Steiner, la misericordia podía ser interpretada como debilidad, las preguntas como una amenaza. Intentaba proteger a la Iglesia, pero al hacerlo, la convirtió para muchos en una fortaleza con las puertas cerradas desde dentro. El Papa León XIV, en cambio, pasó toda su vida en las parroquias. Se sentó junto a los que lloraban, sostuvo las manos de los moribundos, escuchó las confesiones de los pecadores. Sabe que la fe es un camino desordenado, lleno de dudas y matices. Sabe que la vida no es blanca o negra. Por eso, destituir a Steiner es, quizás, su decisión más personal. Con este acto, León XIV está derribando las puertas de esa fortaleza. Está diciendo que las leyes de la Iglesia deben ser un bálsamo para los corazones humanos, no una carga. Está eligiendo la misericordia sobre el juicio. Y le está diciendo al mundo que esta será una Iglesia que escucha, no solo una que da lecciones. Para millones que se sintieron juzgados y apartados, este único acto se siente como una invitación personal a volver a casa. El constructor de la imagen perfecta, Cardenal Javier Mendoza. El cuarto hombre es diferente. Es el Cardenal Javier Mendoza, el magnate de los medios. Mendoza no controlaba el dinero ni la política, controlaba la historia. La narrativa. Desde su vanguardista oficina, dirigía todo el imperio de comunicaciones del Vaticano, las estaciones de televisión, las cadenas de radio, los sitios web, las influyentes cuentas de redes sociales. Era un maestro de la comunicación moderna. Sabía cómo elaborar un mensaje, cómo girar una historia, cómo gestionar una crisis de imagen. Cuando un escándalo golpeaba a la Iglesia, Mendoza era el rostro que salía a enfrentar las cámaras. Era suave, pulido, y siempre sabía exactamente qué decir para calmar las aguas y proteger la institución. Construyó un imperio de palabras para defender a la Iglesia. Su misión, tal como él la veía, era proteger la marca, la imagen. Anhelaba que el mundo viera a la Iglesia como una institución perfecta, sólida e impecable. Sin embargo, en ese proceso de perfeccionar la imagen, muchos dentro y fuera de la Iglesia sintieron que se estaba ocultando la verdad. Especialmente las verdades más crudas y dolorosas. Las historias de fracaso, abuso y pecado dentro de la institución eran minimizadas, relativizadas y, en ocasiones, deliberadamente sepultadas. Mendoza estaba construyendo una fachada impresionante, pero la gente, cada vez más, se preguntaba qué secretos se ocultaban detrás de ese muro tan pulcro. Al Papa León XIV, sin embargo, no le importan en absoluto las fachadas. Se nota en su estilo de vida. No reside en los lujosos apartamentos papales, vive en una modesta casa de huéspedes. No está interesado en una narrativa perfectamente elaborada, sino en una que sea auténtica. La destitución de Mendoza es una clara y contundente declaración de guerra contra la manipulación y la cultura de la imagen. Es un paso audaz hacia la transparencia. Es como si el Papa rugiera: se acabó el escondernos. Se acabó el maquillar la verdad. Seremos vulnerables. Seremos honestos. Diremos la verdad, incluso y especialmente cuando duela. Es una decisión aterradora para una institución de 2 milenios, construida sobre capas y capas de secretos. Está cambiando el control por la credibilidad. El hacedor de reyes en la sombra, Cardenal Lorenzo de Santis. Y ahora, llegamos al quinto integrante. Si uno conoce de verdad cómo opera la ciudad de Roma, este es el nombre que eriza la piel y detiene el corazón: el Cardenal Lorenzo de Santis. El astuto italiano, el hábil hacedor de reyes en la corte papal. De Santis no ocupaba un cargo de renombre, no aparecía en televisión, no dirigía un banco. Su poder era de una naturaleza distinta, era ancestral.
profundo, arraigado en las mismas entrañas del sistema. Era el hombre que se movía entre los engranajes de la maquinaria vaticana. Durante 50 largos años, Lorenzo de Santis fue la memoria viviente del Vaticano. Conocía a cada persona, recordaba cada favor, sabía dónde estaban enterrados todos los secretos. Era el epicentro silencioso y discreto de la intrincada red de influencia italiana que, durante generaciones, ha controlado la curia. Él era quien supervisaba y autorizaba los nombramientos. Decidía quién se convertiría en obispo, quién recibiría un ascenso, quién sería exiliado a una diócesis remota. Y lo más fundamental, era un maestro consumado en el arte de influir de manera decisiva en la elección de un nuevo papa en el cónclave. Se dice que su influencia fue determinante en la elección de los últimos 3 sumos pontífices. Nunca levantaba la voz, no lo necesitaba. Una simple insinuación suya, susurrada durante una cena, tenía el poder de poner fin a una carrera o de lanzar otra al estrellato. Él era el sistema, la personificación de la antigua forma de hacer las cosas. Un poder basado en lealtades, secretos y favores. Removerlo de su cargo no es solo despedir a un hombre, es remover todo el entramado institucional. Es como arrancar la piedra angular de un edificio centenario. El Papa León XIV, con esta decisión, no solo se deshace de un hombre, elimina por completo la noción misma del hacedor de reyes. Está cortando deliberadamente los hilos que mueven a las marionetas. Está afirmando, con una convicción revolucionaria, que es el Espíritu Santo quien debe guiar la elección del próximo Papa, y no un pacto clandestino urdido por un anciano con una memoria prodigiosa. Este acto, por sí solo, es una rebelión que le comunica a cada obispo y cardenal del mundo: las viejas reglas ya no aplican. Un nuevo juego ha comenzado. El operador global del imperio, Cardenal Tiago Sousa. Finalmente, en sexto lugar, tenemos al Cardenal Tiago Sousa, originario de Brasil, el operador global. A simple vista, Sousa parecía un héroe de la fe. Dirigía con una energía inagotable la vasta obra misionera de la Iglesia, supervisando una gigantesca red global de escuelas, hospitales e iglesias en países de África, Asia y Sudamérica. Administraba meticulosamente miles de millones de dólares en obras de caridad. Extendió la palabra de Dios hasta los confines más remotos de la tierra. Era ampliamente celebrado como el rostro de la compasión y la solidaridad de la Iglesia a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de sus logros, insistentes rumores lo perseguían, susurros que provenían de los mismos lugares donde se suponía que estaba sirviendo. Relatos sobre cómo las voces de los sacerdotes y líderes locales eran ignoradas, historias de grandes y ambiciosos proyectos que se asemejaban más a una estrategia de expansión corporativa que a un modesto servicio a la humanidad. Se criticaba un enfoque vertical y jerárquico que imponía una visión romana a las diversas culturas, sin lograr comprenderlas en su riqueza y totalidad. Se decía que estaba construyendo un imperio, no una familia, que se enfocaba demasiado en las cifras, el número de conversos, la cantidad de edificios, y que, en el proceso, se estaba distanciando del pueblo. El Papa León XIV, siendo él mismo argentino, comprende esto desde lo más profundo de su ser. Proviene del sur global, dedicó su vida a escuchar las voces de los pobres y los excluidos. Sabe que la Iglesia no es una corporación multinacional con su sede central en Roma, sino una red de comunidades vivas, una comunión de pueblos. Al destituir a Sousa, el Papa está llevando a cabo una revolución silenciosa en el modelo de la labor misionera. Sostiene firmemente que el poder y la iniciativa deben emanar desde la base, desde las comunidades locales, y ascender, en lugar de descender desde la cúspide, que es fundamental que Roma aprenda a escuchar, en lugar de limitarse a imponer. Está desmantelando un imperio para, en su lugar, tejer con paciencia una confraternidad.
el acto simbólico y la promesa silenciosa. 6 hombres distinguidos: el banquero, el diplomático, el guardián, el portavoz, el hacedor de reyes y el operador global. Toda la imponente estructura de poder de la Iglesia contemporánea, esfumada en el transcurso de una única y apacible tarde. ¿Y qué hizo el Papa León XIV después de firmar esos documentos que cambiaron la historia? No pronunció un gran discurso. No realizó ninguna declaración oficial. Un guardia suizo, un hombre de mediana edad llamado Josh, que vigila cerca de su apartamento, comentó a un amigo que vio al Santo Padre abandonar su residencia. Luciendo fatigado pero con una profunda serenidad en el rostro, se adentró en la penumbra de la noche romana. Caminó lentamente, atravesando los majestuosos y lujosos salones de mármol del Palacio Apostólico. Pero no se detuvo allí. Salió directamente a la majestuosa plaza de San Pedro. La noche ya había caído. Las estrellas comenzaban a brillar. El lugar estaba prácticamente desierto. Y allí, en el inmenso y sagrado recinto, bajo la imponente cúpula diseñada por el genio de Miguel Ángel, el Papa León XIV llevó a cabo una acción completamente inédita, un gesto de una humildad sobrecogedora. Se desprendió con cuidado de sus modestos zapatos negros, y descalzo, con paso lento, caminó sobre el frío y antiguo suelo de mármol, sintiendo la historia bajo sus pies. Caminó hacia el centro de la cristiandad, hacia la tumba de San Pedro, aquel humilde pescador que se convirtió en la roca sobre la que se edificó la iglesia. En su camino, se cruzó con un joven sacerdote que se encontraba rezando. Este joven, llamado Brandon, observó con asombro al Papa arrodillarse solemnemente ante el altar. El sumo pontífice no pronunció una oración de gran elocuencia. Simplemente colocó su mano con suavidad sobre la fría superficie de la piedra. Inclinó la cabeza y susurró unas palabras, tan tenues que apenas lograron atravesar el espeso manto de silencio que envolvía el lugar. El sacerdote, movido por la curiosidad y la devoción, se aproximó un poco más, y escuchó, en un italiano suave y sereno. El Papa susurró: aquí es donde empezamos de nuevo. Eso fue todo. Ese fue el anuncio completo. Un paseo descalzo, un susurro cargado de significado, un símbolo tan poderoso que trasciende cualquier necesidad de explicación. El monarca de un reino dorado, descalzándose, se erige con firmeza sobre la desnudez de su fe, dispuesto a emprender una nueva y desafiante travesía. Las repercusiones y la pregunta final. Las repercusiones de esta situación apenas están empezando a manifestarse. Dentro de la majestuosa ciudad de Roma, la tensión es palpable. Algunos, los defensores del viejo orden, hablan del inicio de un cisma contemporáneo, de una fractura sin precedentes que amenaza la estabilidad de la institución. Creen que el Papa León XIV ha ido demasiado lejos. Sin embargo, hay otros, los sacerdotes jóvenes, las monjas que trabajan en los barrios marginales, la gente común que se reúne en los bancos de la iglesia, que lo llaman de otra manera, lo llaman una purificación. Una limpieza que llevaba mucho tiempo siendo anhelada. Para ellos, este momento representa una oportunidad única, un soplo de aire fresco, una inyección de esperanza. Pero esta no es una narración que trate simplemente sobre la confrontación entre facciones. Es considerablemente más antigua y profunda. Es la fascinante narración que pone en contraposición el poder terrenal con la virtuosa humildad. La historia de una institución que lucha por el destino de su propia alma. Entonces, ¿qué significado tiene esto para cada uno de nosotros? ¿Por qué debería importarnos? Porque la discreta y estratégica rebelión de este Papa tiene un impacto que va mucho más allá de los muros del Vaticano. Impacta en las complejas relaciones diplomáticas a nivel mundial. Impacta en la asistencia caritativa que llega a miles de millones de individuos. Y lo más importante, impacta en la brújula moral y espiritual de una gran porción de la humanidad.
Es una historia que nos obliga a preguntarnos si el cambio verdadero es posible. ¿Puede una institución de 2000 años, cargada de historia, poder y pecado, revertir su rumbo y redescubrir la esencia que una vez la definió? La acción llevada a cabo por el Papa León XIV es un acto de fe verdaderamente extraordinario. Una fe inquebrantable en que la Iglesia es mucho más que sus edificios, sus finanzas o su estructura política, y al arriesgarlo todo por esa creencia, nos deja con una profunda y significativa reflexión final. Quizás esta historia no se trate en absoluto de un papa y sus cardenales. Quizás, en el fondo, sea una pregunta fundamental dirigida a cada uno de nosotros. Una invitación silenciosa y sutil. Un recordatorio constante de que incluso las puertas más antiguas, robustas y pesadas, aún pueden abrirse. De que siempre podemos quitarnos nuestros zapatos cansados y llenos de polvo del camino para, con humildad y coraje, comenzar de nuevo.